Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa tarde. Queremos darle gracias al Señor que nos permite un miércoles más estar con ustedes para hablar un poquito y estudiar sobre la palabra de Dios, ¿verdad? En este programa que Dios me ha permitido estar haciendo los miércoles, Mujeres en las Sendas de Dios. Soy la pastora Wendy Marroquín y estamos trabajando en la obra de Dios junto con mi esposo y nuestra iglesia en el 4654 Highway 6 North, Houston, Texas 77084. Somos Ministerio Ebenecer, Iglesia Jehová Gibor. Dios les bendiga ahí donde usted se encuentre, su casita en esta hermosa tarde. Bendigo su familia, bendecimos sus hijos y todo su hogar en el nombre de Jesús. Vamos a estar viniendo en palabras de oración para que el Señor nos ayude en esta hermosa noche. Aleluya. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Venimos delante de ti, Señor, humildad, clamándote que seas tú el que hable a través de nosotros. Yo te pido, Señor, en esta hermosa tarde, de que tu mano de misericordia, Señor, esté sobre los corazones de las personas que se están conectando en esta tarde. Usa mi boca, usa la palabra, Señor, para poder ministrar a cada uno de los que están a través de la pantalla de Facebook. Gracias por todas las plataformas, Señor, que tú nos has estado proveyendo año con año, diferentes formas de transmitir tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor. Dame la sabiduría, dame confianza y dame las palabras correctas para poder, Señor, desarrollar el tema de esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por estarnos bendiciendo en esta tarde. Amados hermanos, el tema de esta noche, yo le he puesto, con la ayuda del Espíritu Santo y del Señor, despojémonos para servir y avanzar en Dios. Y quiero comentarles entre paréntesis que al principio yo había pensado, el Señor me daba despojémonos, y yo dije despojémonos para servir y avanzar para Dios, pero el Señor me corrige y a través de la palabra me dice: vas a avanzar en Dios, porque cuando nosotros avanzamos para Dios muchas veces hacemos nuestros propios planes y no nos sale. Quizá a veces sí, a veces no, mis amados hermanos, pero cuando nosotros todos nuestros planes y nuestro servicio lo ponemos a través de Dios, en las manos de Dios, todo sale para bien. Amén. Y hablando del tema en esta hermosa tarde, gloria a Dios, permíteme arreglar este micrófono, gloria a Dios, aleluya. Yo les hablaba de que cuando nosotros queremos despojarnos, ¿verdad? Tenemos que tal vez hacer sacrificios. Y a veces podremos decir, pero ¿de qué nos vamos a despojar? Muchos pensarán: yo no tengo pecados, yo no hago nada mal a nadie, yo no me meto con nadie. Y muchas veces, ¿verdad?, en nuestro caminar, el servir al Señor, pensamos que somos personas buenas, personas santas, y que siempre andamos en el bien o obrando bien. Pero déjeme decirle que puede que sea cierto, tratemos de servir al Señor lo más que podamos, con amor, en santidad y en excelencia, pero muchas veces nos topamos que sí tenemos, Dios nos confronta a través de su palabra hermosa, y podemos darnos cuenta de que sí hay muchas cositas en nuestra vida de que tenemos que quitarlas, muchas cosas que tenemos que despojarnos, ¿verdad? Y como yo decía antes, tal vez usted podrá pensar, pero yo no me meto con nadie, ¿verdad? Pero hay esas cosas que a veces nuestro propio corazón nos engaña, dice la palabra de Dios, y nuestras actitudes muchas veces no son las mejores. Y eso es lo que vamos en esta noche a identificar,
con ayuda del Espíritu Santo para que nosotros podamos despojarnos y servirle al Señor con amor y con excelencia. Amén. Yo tengo un versículo en esta ilustración. Si usted observa, es una figura de un hombre donde Jesucristo le llama y el enemigo constantemente está detrás de nosotros, ¿verdad? Jaloneándonos, queriéndonos llevar hacia esa actitud del viejo hombre, hacia esas malas actitudes que a Dios no le agradan. Pero qué lindo que Jesucristo pagó un día el precio por nosotros y está allí al frente llamándonos, siempre tratando de cuidar que nuestras vestiduras se vean lindas, blancas delante de nuestro Padre. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está, dice, no logro leer aquí, pero dice que está por vaciar conforme a los deseos vacíos, son conforme a los deseos de la carne, son engañosos. Aleluya. Sigamos adelante. Yo me preguntaba, pero ¿a qué se refiere el Señor cuando nos llama a despojarnos? ¿Despojarse de qué, hermanos? Se preguntará usted. Yo le quiero decir que despojarse, vamos a identificar, yo encontré en el diccionario y dice que del verbo pronominal, dice uno, es dejar algo por propia voluntad. Alguien que se despojó de obligaciones y vivió libremente. Dice, número 2, conservar, quitarse adornos o quitarse prendas. Se despojó de una ropa y se lanzó a la piscina. Es un ejemplo de alguien, ¿verdad? Pero cuando nosotros lo vemos de un ángulo, mi amado hermanas mujeres que están en su casa, cuando nosotros pensamos en despojarnos de esas vestiduras que tal vez no estamos agradando al Padre, quizá a nivel, ¿verdad?, matrimonio podamos pensar, esta vestimenta no le gustará tal vez a mi esposo, al Señor. Acordémonos que como mujeres la palabra de Dios nos llama a vestirnos, dice, en una manera honrosa delante de Dios y para nuestro esposo, ¿verdad?, también agradando al Padre. Primeramente que haya en nosotras la sabiduría y poder, ¿verdad?, vestirnos como dice la palabra de Dios, humildes, elegantes, tal vez muy lindas, pero decorosamente delante de Dios. Lo importante, el punto de vista que yo quiero mostrarles, amados hermanos, es que nosotros, yo lo que quiero hablarles de despojarnos de aquello que nos lastima o que nos evita adorar al Señor libremente y honrar al Señor con la santidad que nosotros anhelamos tal vez agradar al Señor. Aleluya. Despójate de lo que no le agrada a Dios. Y ese es el punto central del tema, hermanos, en esta tarde que yo les quiero hablar. Si usted ve la ilustración, está hermosa, me gustaba esta foto porque yo veo a un hombre parado en una tierra árida, en una tierra que si usted ve al panorama al lado izquierdo, dice, esta foto es una tierra árida, reseca, fea, que donde tal vez el hombre podrá decir, yo no puedo sembrar nada bueno en esta tierra. Pero si usted observa la foto al lado derecho, vemos un panorama de un pasto muy hermoso, verde. Un pasto verde donde la palabra de Dios sabemos que es una figura de bendición. Es una figura de la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que es una figura a través del pan, a través de pastos verdes. Y ese es el alimento espiritual que el Señor nos quiere dar a usted y a mí, para que nosotros le sirvamos al Señor sin actitudes incorrectas, despojándonos de esa mentalidad incorrecta que muchas veces venimos y verdad, actuamos mal contra nuestros hermanos, actuamos mal ante Dios con una actitud y con una situación muchas veces en la que herimos el corazón de otros. A veces
a nuestros propios hijos, a nuestra propia familia, podemos, podemos herir, ¿verdad? Y esas cosas, las malas actitudes no le agradan al Padre. Aleluya. El punto de vista cristiano, hermanos, yo le quiero decir que despojarse es dejar todo en nuestra vida que nos va a quitar el deseo de caminar en la vida de Dios. Todo lo que nos causa confusiones. Acerca un poco. Claro. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Ya leíamos anteriormente, ¿verdad? Que Efesios 4:22 encontramos. Yo tengo otro pasaje que dice, Efesios capítulo 4, 22 al 24. Aleluya. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, como les decía, ¿verdad? Que está, dice esta versión, corrompido por los deseos engañosos, renovados mejor en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Esto nos quiere decir, amados hermanos, que la palabra de Dios nos llama a que nosotros nos vistamos de la luz de Cristo, que nos vistamos, ¿verdad?, de ese amor del Señor, que nos llenemos del fruto del Espíritu Santo y comencemos a obrar, pero con la nueva vestidura que Jesucristo nos ha puesto, de esa vestidura que va a reflejar los frutos del Espíritu Santo, que son amor, paz, gozo, bondad, verdad, mansedumbre. Entonces nosotros vamos a mostrar ese amor a nuestro prójimo, y no con las malas actitudes de tal vez ser una persona arrogante, ser una persona hiriente, ser una persona que lastimamos constantemente a otros, que herimos y muchas veces ni siquiera pedimos perdón. Amén. Pero sigamos adelante. Y yo encontramos también en la versión TLA significa traducción al lenguaje actual. Entonces nosotros vamos a entender un poquito mejor en nuestras propias palabras lo que es, ¿verdad? Lo que el Señor en esta noche nos quiere hablar. Dice, ustedes deben de cambiar completamente, dice esta versión, y ser honestos. Cambiar completamente su manera de pensar, mi manera de pensar, ser honestos, dice aquí, y ser santos de verdad, a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él, no como nosotros queremos actuar, amados, sino que actuar completamente a la manera de Cristo, a la manera honrosa del Señor, así como Dios nos llama a ser. Dice, subrayemos la palabra donde dice, siendo honestos con el Padre. Cuando nosotros somos íntegros de corazón, y yo hablaba de esto hace creo 3 miércoles atrás, que cuando usted y yo decidimos obrar para bien a través de Jesucristo, vamos a ser honestos. Y aunque humanamente nosotros tenemos tantos errores, pero el Señor nos lleva a la honestidad y a la verdad. Dice, Jesucristo es la luz y la verdad el camino. Aleluya. Entonces nosotros cuando decidimos ser como Cristo, vamos a reflejar esa santidad que el Señor pone en nuestros corazones. Amén. Yo quiero saludar y tomarme unos minutitos y quiero bendiciones. Mi esposo está conectado, también está atrás de cámaras, hermanos, ayudándome. Dios lo bendiga, se bendiga, amor. Saludo a hermana Amaya, hermana Mari Lemus, hermana Aura Caali, están conectados, dicen 2 personas más. Dios les bendiga abundantemente. También queremos bendecir a la familia Mota, verdad, que nos ha hecho unas peticiones de oración. Al final de la enseñanza vamos a estar orando por su vida, su salud, por la familia de nuestro hermano Edgardo Chávez, verdad, la hermana Nancy Picasso. Dios los bendiga, gracias por sus peticiones, y vamos a estar más adelante orando por sus vidas. Yo quiero entrar al tema más profundamente, y quiero hablarles en este momento del personaje Abraham. Amados hermanos, cuando Dios llama a Abraham, yo estudiaba este pasaje en Génesis capítulo 12, y
y vamos a estar abriendo nuestras escrituras. Y yo me gozaba en la palabra de Dios porque veo cómo el Señor llama a Abraham y dice la palabra de Dios así. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y de la tierra a la tierra que te mostraré. Versículo 2 dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Gloria a Dios. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. También dice, como Jehová dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Gloria a Dios. Puede seguir adelante, y si usted lee más detenidamente, amados hermanos, todo el capítulo 12, es una linda historia como Dios llama a Abraham. Pero para esto, como yo les decía, muchas veces cuando Dios nos llama a quizá una obra, a levantar una obra, a quizás ser bendecido en otro territorio, cuando Dios te llama y Dios te envía, Dios te va a respaldar. Déjame decirte que no te va a faltar nada. Como a Abraham Dios le dijo: ve y yo te indicaré hacia dónde vas a ir. Yo me imagino que Abraham, y dice la palabra de Dios que ni siquiera sabía a dónde él iría, pero Dios le dijo: yo te indicaré dónde vas a ir. Y Abraham, aquí podemos ver que tuvo que despojarse de su niñez, desde su juventud, pero llega un punto cuando Dios te llama. Amados hermanos, quiero decirte que te despojes de todos los temores que quizás puedan venir a tu mente, que te despojes de todo lo que te impida avanzar hacia adelante en el camino del Señor, porque podemos ver aquí en versículo 3 donde dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Fue un respaldo grandioso que Dios le prometía a Abraham. Y si usted sigue estudiando la vida de Abraham, podemos ver que dice el Señor que le entregó muchas riquezas, lo bendijo abundantemente porque era respaldado por la mano de Dios, pero él tuvo que tomar un precio, amados hermanos, despojarse de esa tierra, despojarse tal vez de su seguridad, de todo el conformismo que quizás Dios miraba en Abraham, pero Dios tenía algo más grande para él. Dios le prometió a través más adelante de su hijo Isaac unas naciones grandes, riquezas grandes para él y sus generaciones. Aleluya. Entonces podemos ver también, pero en el capítulo 12 yo le quiero hablar de un punto y una característica incorrecta en Abraham. Quizás nosotros puede haber temores, puede haber mentira, puede haber tantas actitudes incorrectas, hermanos, en la que Dios el día de hoy te dice: quítate toda mentira de tu boca, quita todo temor de tu mente, quita toda aflicción quizá en tu corazón. Yo no sé qué necesidad, ¿verdad?, usted esté pasando, pero yo le quiero decir que Abraham en este capítulo 12, la palabra de Dios me dice que le mintió al faraón. Y en el versículo 17, si usted lee la historia, dice el versículo 17, de que dice: mas Jehová hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Y usted se preguntará: pero ¿por qué, verdad? Y me dice la historia, quiero platicarle un poquito de que mientras Abraham y su esposa Sarai viajaban y pasaban por esas tierras de Egipto, Abraham le dio temor, hermano, y le dice a su esposa: mira, Sara, no vaya a ser que estos hombres al verte, porque dice la palabra de Dios que Sara era hermosa, Sara era muy linda de características, de aspecto, ¿verdad? Y tal vez, amados hermanos, podrá haber actitudes
de esta índole en los esposos, ¿verdad? Este es un llamado de atención a ti, esposo, de que cuides y protejas a tu amada esposa, ¿verdad? Cúbrela con la bendición de Dios y no la expongas, tal vez como Abraham expuso a Sarai en esta situación. Y dice la palabra de Dios que él, lleno de temor, dice, le pidió a Sara, su esposa, que si alguno del faraón o del reinado se acercara, que ella mintiera y que dijera que en lugar de él, que era su esposa, para que a él no lo mataran, dijera que era su hermana. Imagínense, hermano, a mí me sorprendió grandemente porque Dios nos libre, ¿verdad?, de caer en una mentira como esa, pero Abraham creo que aún traía actitudes de su juventud incorrectas, en las cuales Dios más adelante empieza a tratar con esas actitudes, ¿verdad?, negativas delante de Dios, actitudes en las cuales hasta expuso a su esposa. Y dice el versículo 18, entonces Faraón llamó a Abraham más adelante, que él se entera y le dice, ¿qué es esto que has hecho conmigo, Abraham? Y le pregunta, ¿por qué no me declaraste la verdad? ¿Por qué no me dijiste tú que era tu mujer? Y sorprendido el faraón, ¿verdad? Porque sabía que esta pareja era una pareja israelita, hermanos, bendecidos, protegidos por Dios, pero también a la ley de Dios. Entonces, el versículo 19 dice, ¿por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Y así salieron, ¿verdad?, de ese lugar. Y bueno, gracias a la misericordia de Dios, hasta dice la palabra de Dios que este hombre hasta le dio, ¿verdad?, provisión, le dio camino, le dio animales, ganado, para que ellos mejor se fueran y no caera una maldición de Dios sobre el faraón. Pero yo lo que quiero detenerme, hermanos, como le decía, ¿verdad?, que salgamos, despojémonos de mentira, despojémonos de temores y actitudes como estas en las que Abraham, ¿verdad?, mostró. Pero también Abraham, mi hermanos, tenía un propósito en Dios, y Dios más adelante entró en un proceso en el cual él, ¿verdad?, despojándose de muchas cosas. Más adelante, usted ve, si estudia la historia de Abraham, un día hasta Dios le pidió, despójate hasta de tu hijo, y él tuvo la capacidad, tanto amor hacia su Dios, que pudo despojarse hasta de su hijo, de su propio hijo Isaac. Sin embargo, también Dios le mostró su amor y su misericordia y lo libró de matar a su hijo. Pero yo quiero pasar a otro pasaje, amados hermanos, y es otro personaje de la vida de Moisés. Aleluya. En el capítulo 3, del 1 al 12, yo estudiaba la palabra de Dios, como Dios llama a Moisés, ¿verdad? Y Moisés es llamado para liberar al pueblo de Israel. Gloria a Dios. Y vemos en la historia, si usted lee conmigo, vayamos a las escrituras, aleluya. Yo tengo aquí el capítulo 3, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y luego hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía de fuego y la zarza no se consumía. Impresionante, ¿verdad, amados hermanos? Y vemos aquí en el versículo 4, dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó, y Dios en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés. Y él le respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. En el versículo 7, más adelante, yo quiero recalcar aquí que dice, bien, he visto yo la aflicción, Jehová miraba la aflicción del pueblo de Israel. Entonces, Moisés, cuando es llamado, amados hermanos, a liberar su pueblo,
nosotros podemos ver aquí que él se despojó de toda la riqueza anteriormente del Egipto. Y esas riquezas, aún del título de ser llamado hijo de la hija del faraón. Yo me imagino que Moisés estaba lleno de lujos, estaba lleno de comodidades, estaba lleno, amados hermanos, de riquezas, dice la palabra de Dios, y estudió a través del pueblo de Egipto y fue lleno de riqueza y de respeto, de honra entre ese pueblo. Pero cuando Dios llama a Moisés, Moisés lleno de temor decía: Señor, si hasta ¿cómo voy a enfrentarme al faraón si hasta tartamudo soy? Recordemos la historia que tenía ese defecto tal vez de timidez, pero Dios respalda a sus siervos. Dios te va a respaldar cuando Dios te llama. Dios te da bendiciones y quizás riquezas mayores de las que tenías. En este pasaje nosotros podemos estudiar cómo en el versículo 7 dice que Dios miraba la aflicción de mi pueblo. Yo veo la aflicción. Déjame decirte que Dios va a ver nuestra aflicción cuando nosotros nos aflige el mundo, las dificultades, los temores, aún nuestra propia mente. Pero Dios dice: despójate de todos tus temores, despójate de todo eso que te agobia en este momento y clama en oración y el Señor va a responder a tu aflicción. Dice el versículo 7: y entonces he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para liberarlos de las manos de los egipcios y sacarlos a aquella tierra, a la tierra buena. Los llevaré a una ancha, dice el Señor, a una tierra que va a fluir leche y miel, aleluya, a aquellos lugares de cananeo, del eteo, de amorreo, de fereceo, de Ebeo, de Jebuseo. Pero el clamor pues de los hijos de Israel ha llegado hasta mis oídos. Ha llegado hasta mí, dice el Señor, y llamo a Moisés, y yo voy a respaldar a mi pueblo y respaldaré a Moisés. Y la gloria de Dios estaba sobre Moisés. En ese momento, hermanos, si usted sigue estudiando la palabra de Dios, dice que Dios mandó, ¿verdad? Dios se le mostró a Moisés cara a cara. Yo tengo aquí en mis notas, aleluya, y aunque el enemigo, hermano, se le confronte a usted, aunque el enemigo lo ataque, déjeme decirle de que Satanás aún y sus potestades no van a ser más poderosos que el poder de Dios, aleluya, porque en este pasaje Dios me mostraba cómo Moisés también fue confrontado a través de su propia lucha con el enemigo, queriéndolo confundir, como muchas veces nos tira dardos el enemigo a usted y a mí. Y dice la palabra de Dios que el enemigo, el diablo quiso tentarlo, y el diablo le dice: adórame a mí. Dice la palabra de Dios, si usted sigue estudiando la lectura más adelante, dice aquí en Éxodo de que el enemigo va una vez bajando del monte en el cual se le mostró el Señor a Moisés y le indicó y le llamó para liberar al pueblo de Israel. El diablo le dijo: puedes tú adorarme a mí también. Y estudiando, inmediatamente se le vinieron las palabras que Dios le dijo. Y Moisés reaccionó, hermanos, y dijo: ¿dónde está tu gloria? Le preguntó: ¿dónde está tu gloria para que yo te adore? Yo adoraré solo a Dios, a Jehová, el que se me ha mostrado. Gloria a Dios. Y esto es hermoso, hermanos, porque podemos ver cómo inmediatamente dice la palabra de Dios que Satanás huyó y Moisés tuvo la gloria y la victoria de Dios, porque se despojó de ese temor que quizás Satanás mismo quería infundir en su corazón. Una de las cosas yo encuentro en el versículo 12, dice, donde Satanás quiso engañarlo, pero Dios estará con nosotros. Y es una frase que yo quiero ponerle en su corazón: despojémonos de todo temor y Dios estará con usted, amado hermano, porque hay momentos en la vida que nosotros vamos a poder también ser confrontados con problemas de la vida, con situaciones en que el enemigo va a querer confundirnos nuestro pensar, va a querer confundir nuestro sentir y nuestra adoración,
para Dios, pero si usted se afirma en la mano, si usted se afirma en la palabra de Dios, dice que aquí está toda la verdad y usted no será confundido porque el Espíritu Santo es el que nos revela. En el versículo 13 podemos ver cómo Dios nos enseña. Y Dios le enseñó a Moisés a reprender potestades desde ese momento, a reprender al mismo Satanás para echarlo fuera y poder nosotros ser victoriosos en las dificultades. Dios sustentará nuestra vida, dice aquí, y Dios sustentará tu vida. Aleluya. Sigamos adelante con la historia. Yo traigo una pequeña lista de unas cosas que yo le preguntaba en oración al Señor, pero Señor, ¿qué cosas podemos nosotros despojarnos para vivir en el Espíritu y agradarte, para poder aprender un poco más de eso? Y el Señor me mostraba y en el Espíritu empecé a escribir, amados hermanos, y el Señor decía, dile al pueblo, quítense toda comodidad. Número 2, quítense toda la murmuración. Que Dios me quite toda comodidad y toda murmuración, porque cuando nosotros nos acomodamos demasiado en nuestra vida, muchas veces decimos, yo no necesito nada, dirá usted, ¿verdad? O muchas veces decimos, yo estoy sano, tengo un lindo trabajo, tengo una linda familia. Así que yo he oído, hermanos, que mucha gente dice, yo no necesito de Dios usted. No me hable de esto porque yo ya sé la Biblia. Pero ahorita yo estoy bien. Mira esta palabra, comodidad. Y cuando nosotros nos dejamos llevar por la vida, por la comodidad que nos muestra y que nos da este mundo, nosotros nos vamos a apartarnos de Dios cuando nos descuidamos, porque no quiero que me malinterprete. La comodidad en Dios es hermosa. La comodidad, y aún así dice el Señor, velad y orad, no nos conforméis a este mundo, no entréis en tanta comodidad, sino que fervientemente buscando qué hacer en la obra de Dios, aleluya. Y dice, quitad, número 2, toda murmuración de nuestra boca. Cuando usted y yo nos despojemos del murmurar en la iglesia, del murmurar entre la familia, del murmurar a veces de nuestros propios hijos, de su esposa, de su esposo. Déjame decirle que en lugar de murmurar, nosotros impartimos y ministramos una palabra de amor en sus corazoncitos. Dios va a empezar a abrir puertas de bendición en ellos. Dios va a empezar a cambiar no solo nuestra mentalidad, sino que su mentalidad, la mente de nuestros hijos va a crecer, la mente de nuestros hijos va a empezar a desarrollarse en un ambiente diferente. Ellos van a anhelar conocer de esta palabra, amados hermanos. En otro punto de vista que yo traigo, que el Señor me daba, es el estatus de tu trabajo o el estatus social, dirán los hombres, ¿verdad? Y yo muchas veces he oído gente, tal vez gente estudiados, hermano, gente de empresas, que qué bueno, ¿verdad? Que son prosperados. Dice el Señor que nosotros, al contrario, ¿verdad? A toda escasez, seamos prosperados, dice la palabra de Dios, en todo. ¿Por qué? Porque cuando hay prosperidad, hay también para invertir, para producir, para multiplicar en la obra de Dios, en tu casa, para abrir puertas que tal vez sean de trabajo a otros, pero que no sea su prioridad, que no sea la base de su pensar, sino que haya un nivel de mentalidad para Dios, como que Dios sea tu prioridad, que tu trabajo sea de bendición, sí, pero que Dios sea la prioridad de tu trabajo, el centro de tu vida, de tu corazón. Y déjeme decirle que Dios va a obrar a favor de su vida, va a obrar en prosperidad aún de su trabajo, pero que no le quite el tiempo de congregarse o de trabajar en la obra de Dios, que su estatus social, amado hermano, su trabajo no te quite el tiempo de venir a adorar al Señor a su templo. Dice la palabra de Dios, entrar por sus puertas, dice,
con acción de gracia y estar en todo momento, dice, llenos del gozo del Espíritu Santo. Aleluya. Yo quiero saludar también bendiciones, amada hermana Janet Colindres, Silvio Mariano, Profeta Bedón. Dios les bendiga, amados hermanos, por sintonizarnos. Salude Janet Colindres, hermano Gregorio Calixto. Dios te bendiga, amado hermano. Recuerdo que hemos trabajado en la alabanza juntos. Fue una bendición. Dios les bendiga a todos, también los que se están conectando. Gloria a Dios por esta palabra. Otro punto de vista que quiero hablar rápidamente es el número 4. Dice, las amistades que no agradan a Dios. Y usted dirá, pero ¿cómo voy a apartarme yo de mis amigos? Si yo los amo. Y verdaderamente, hermano y hermana, amada mujer que estás allí viendo este programa, nosotros no tenemos que dejar a nuestros amigos, pero que nuestros amigos no sean una influencia para que nos aparte de adorar a Dios, para que nos alejen del servir al Señor, sino que constantemente esas amistades estemos impartiéndole la palabra de Dios, estémosles hablando de los testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de los cambios y del cambio de mente, de todo lo que Dios nos ha despojado en nuestras vestiduras, en nuestra vida espiritual, y seguir creciendo a la estatura del varón perfecto. Dice la palabra de Dios que a eso somos llamados, que nuestra meta sea crecer, correr día a día tras ese final, tras la venida del Señor, pues el Señor un día venga por nosotros y nos encuentre aprobados, dice la palabra de Dios. Amado hermano, impártele la palabra de Dios a ese amigo, a esa amiga que no conoce de Dios, que no agrada tal vez en este momento, pero déjame decirte que con nuestras oraciones vamos a lograr alcanzar sus corazones. Con nuestras oraciones y con nuestro buen testimonio vamos a lograr tocar sus corazones y el Señor se va a glorificar a través de todo ello. Aleluya. Vamos también a seguir, y dice otro punto de vista que el Señor me mostraba, la indiferencia hacia la obra de Dios. Cuando muchas veces usted llega a los templos y dice, aquí no hay presencia de Dios, pero déjame decirte que Dios dice en su palabra que usted va a bajar la presencia de Dios. Yo voy a bajar la presencia de Dios. Que dice la palabra que donde 2 o 3 estemos congregados, allí está el Señor. Allí va a estar manifestándose las obras del Espíritu Santo si usted y yo le clamamos. Acuérdese que estudiábamos el miércoles pasado, dice Jeremías 3:33. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, dice, las cosas grandes y ocultas que quizás ni tú conoces. En Romanos 8:13, yo le puedo decir que dice, vivamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Imagínense, amado hermano, que el Señor te diga, ¿querés seguir viviendo en los deseos pecaminosos de tu carne? Pues un día te tendré que quitar del camino. Y déjeme decirle que muchos jovencitos allá afuera, joven, quizá tú que me miras, que tal vez el mundo te ha arrastrado por vicios, por drogas, por malos caminos, malos pensamientos, y quizás estás a punto que el enemigo te diga, vas a morir. Pero Dios en su misericordia te puede sacar de ese vacío, de ese mundo lleno de tristeza. Dice Romanos 8:13, más si el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, tú vivirás. Aleluya. Tú vivirás, dice, yo viviré, porque el Espíritu, si usted se acuerda, que dice que el Espíritu de Dios nos vivifica, nos llena de gloria de Dios, nos da gozo, nos da paz y tantas cosas, ¿verdad?, que manifiesta, que puede darnos de bendición el Espíritu Santo, pero solamente cuando usted y yo decide despojarse de las cosas del pecado, de la carne. Aleluya. Dice el versículo 6, despreciar su palabra.
Hermanos, despojémonos de ese sentimiento de rechazo hacia la palabra de Dios. Cuando usted decide oír esta palabra, créame que con unos minutos que usted pone atención a un siervo, a un ministro de Dios, Dios empieza a abrirle los cielos. Dios le va a abrir un panorama diferente. Dios le va a empezar a proveer alimento en su mesa, bendición, trabajo. Si te falta trabajo, Dios te va a proveer un mejor empleo. Dios te va a dar bendición, riquezas. Cuánta cosa Dios no nos ha dado, amado hermano, pero nosotros hemos decidido un día despojarnos de toda actitud incorrecta que el enemigo nos ponía, de todo temor, de toda flaqueza en el mundo, para decidir seguir los pasos de Cristo. Cuando Cristo está en tu corazón, nueva criatura será, dice la palabra de Dios. Usted y yo vamos a reflejar la hermosura de Cristo, la hermosura del amado, dice la palabra. Y en el punto número 7, yo traigo, dice, despojémonos de la falta de fe. Despojémonos de la falta de amor hacia los demás, porque hay un secreto. Acordémonos, yo les hablaba de la historia de Job, que cuando Job comenzó a orar aún por sus enemigos, gloria a Dios, se abrió el panorama para Job. Abrió Dios las puertas de bendición para Job. Cuando usted y yo pone ese amor de Cristo hacia los demás, usted va a recibir esas bendiciones de Dios. Y dice la palabra de Dios, capítulo 42 de Job, que Dios le dio el doble a Job. Amado hermano, ¿no anhelas tú tener el doble de lo que tienes? ¿No anhelas tú recibir una doble porción de Cristo, una doble porción de su palabra, una doble porción de hijos, una doble porción de ganancia? En el Señor Dios te va a abrir bendiciones, Dios te va a dar los conocimientos y la ciencia. Nos enseñaba mi apóstol, amado Sergio Enrique, en el estudio de pastores ayer, y nos decía, si nosotros buscamos del Padre, Él nos va a dar una doble porción. Amén. Él nos va a enseñar la sabiduría, decía, y Él nos va a dar la ciencia, porque no está en ti ni en mí, sino que está en la palabra de Dios, está en la misericordia de Dios. Pero cuando tú y yo decides buscar de Dios, es el Señor que va a obrar. Aleluya. En Proverbios dice, Dios te da la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 1:7, aleluya. También yo traigo este pasaje, dice 1 de Corintios 6, del 19 al 20, y dice así, aleluya. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Pero dice el 19, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gloria a Dios. Acordémonos que ¿quién pagó el precio, amado hermano? Por nuestro cuerpo, nuestra mente, Cristo. Cristo fue el que murió en esa cruz para que nosotros seamos ahora renovados a través de Cristo y de la palabra de Dios, esa nueva criatura que Dios busca en ti y en mí. Voy terminando, amados hermanos, el tiempo apremia, pero quiero decirte de que los puntos importantes que yo traigo, aleluya, es reconocer, dice, número 1, reconozcamos lo malo en nosotros mismos. Seamos humildes. Cuando nosotros seamos humildes delante de Dios y en oración le digamos, Señor, yo sé que te fallo día a día, yo sé que te he fallado en estas cosas, yo sé que te he fallado en mi actitud el día de hoy, Señor. Si acaso le he ofendido a mis hermanos, si acaso he mentido, si acaso he cometido pecado, pídele perdón al Señor. Reconoce eso malo en ti y despójate de todo pecado. Y Dios te va a auxiliar, Dios te va a ayudar. Dice el punto 2, pedir a Dios en oración y ayuno, porque dice la palabra de Dios que eso es sabiduría. Porque si nosotros nos llenamos de
de bendición a través de la oración y ayuno. Vamos a romper aún aquello, dice la palabra de Dios, que solo a través del ayuno y la oración se va a romper cadenas tal vez de atadura. Despójate de todo pensamiento del pasado que te agobie, toda tristeza, toda angustia, toda soledad que te traiga recuerdos del pasado. Despójate de eso. Libérate en el nombre de Cristo. Y yo vengo diciéndote en el nombre del Señor que en esta noche vas a ser liberado por su palabra. Puedes ser liberado a través de la oración. Número 3 dice, oigamos la voz de Dios en todo lo que hagamos en nuestro actuar. Número 4, creerle a Dios. Porque cuando nosotros creemos en el Señor, Él se va a manifestar. Gloria a Dios. Número 5, démosle valor a su palabra. Si tú escudriñas la palabra de Dios, déjame decirte que Dios te va a revelar su palabra. Dios te va a mostrar cosas hermosas. Número 6, entrégale a Él tu corazón. Entreguémosle la voluntad al Padre para que Dios comience a obrar en nosotros, para que Dios rompa en nosotros todo lo negativo, toda raíz de amargura, toda atadura, toda flaqueza en nuestro espíritu, y que nuestro espíritu pueda crecer abundantemente, pueda nuestro espíritu hacernos llegar hacia el conocimiento de Cristo. Dios te puede revelar su palabra. Déjame decirte, en el punto número 7, yo te quiero invitar a seguirle, a servirle. Sirvámosle a Cristo hasta el final. Sirvámosle al Señor Jesús. Señor nos llama en su escritura y dice, cuando nosotros decidimos seguir al Señor, Él va a cambiar en nosotros todo lo que tenga que transformar. Quizá tú me dirás, yo no puedo dejar este vicio, yo no me puedo despojar de estos problemas, pero déjame decirte que Dios lo hará. Y a través de Cristo nosotros seremos renovados a una nueva criatura, dice su palabra. Segunda de Corintios 5:17, traigo este hermoso versículo. Y quiero darte una pequeña reflexión como la mariposa, una mariposa tan linda, color naranja, llegó a convertirse, pero primero pasó por un proceso de ser un pequeño gusanito, quizá despreciado por otros animales, pero él tenía este animalito, este gusanito tenía la confianza en su Dios, en su Creador, de que un día, a través de su proceso, llegaría a tener esas alas hermosas. Así que así creo que tú y yo podemos llegar a ser una mariposa hermosa en Cristo Jesús. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora serán todas hechas nuevas. Así que yo creo en el poder del Señor y en la transformación a través de Cristo Jesús. Yo sé que Dios va a hacer de ti una gran mujer. Mujer, tú que me estás escuchando, yo creo que tú, no importa cuál sea tu proceso, tu prueba en este momento, quiero decirte que Dios tiene el poder de transformar tus vestiduras. Dios tiene el poder de bendecir tu vida. Hombre, tú que me estás mirando, déjame decirte que Dios puede cambiar tu corazón. Todo corazón duro, dice el Señor, yo lo puedo ablandar con amor, con misericordia. Pero simplemente tienes que entregarte al Señor. Gloria a Dios. Dios, quiero despedirme con esto en una oración, no sin antes vamos a tener una oración por las personas que nos dan unas peticiones. Gloria a Dios. Qué hermosa enseñanza. Espero que esta palabra les haya sido de mucha bendición, amados hermanos. Gloria a Dios. Voy a estar leyendo. Sí, dime, amor. Hermana Ninette Colindres pide oración por su hermana Miriam y sus sobrinos. Ninette Colindres, vamos a estar orando por su vida, amada hermana, por sanidad del COVID. Hermana Aura Caal pide oración por Ricardo Caal, salvación
Que el Señor lo libere del Amén, alcoholismo. amada hermana, aquí estoy leyendo, hermana Aura Caal. Dice, por favor, orar. Sí, amada hermana, vamos a estar orando, que quite Dios todo alcoholismo. Gloria a Dios, Dios puede renovar esas ataduras de alcoholismo. Mi hermana Aura la bendecimos, hermanita, la amamos en el nombre de Cristo. La recordamos, vamos a estar pidiendo también por todas las personas que se han conectado. Mikey Cruz, Dios te bendiga. Hijo, está haciendo de mucha bendición en nuestra iglesia, dándonos clases de música. Hermosa palabra, dice hermana Aura Caal. Amén, amén. Gracias, mi amada hermana. Así vamos a estar orando. Gracias a mi esposo que me permite, pastor Amílcar Marroquín, por dar esta enseñanza. Gracias, bendiciones, hermana Oli, hermana Miriam, hermana Nancy. Gracias a todos por sus oraciones. Aleluya. Ahí donde te encuentres, levanta tus manos y ponte en oración conmigo, mi esposo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti para clamarte, Señor amado, por todas estas necesidades, Señor. Yo te suplico, mi Señor, que toques el corazón del familiar de mi hermana Caal, Padre, todo vicio de alcoholismo. Él vive en Guatemala. Te pedimos, Señor, que hasta allá donde se encuentra, para ti no hay fronteras, mi Dios amado, y tomes tu mano de poder, tu mano sanadora, y la pongas sobre él en este instante. En el nombre de Jesús, Señor, te clamamos sanidad, papito, te clamamos liberación, Señor, porque en estos géneros dice tu palabra que tenemos que tener una oración intercesora para que haya liberación. En el nombre de Jesús venimos delante de ti, mi Dios, pidiéndote también por las necesidades, Señor, de su hogar. Bendecimos el hogar de mi hermana Aura Caal y su esposo, hermano Caal, hasta allí donde se encuentran. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias por su ministerio, Padre. Bendícelos, bendice su iglesia donde se congrega, su familia. Padre, bendecimos la hermana Miriam Rodríguez, Señor, que se conecta a través de esta plataforma semana tras semana. Gracias, oh Dios, por su vida, su hogar. La bendecimos hasta allá, por el 45 Norte, donde ella vive. Bendecimos también las vidas, hermano Calixto. Bendigo la vida del hermano Janet Colindres, Señor. Derrama bendición sobre ella. Dice, pido oración por mi hermana Miriam, sus sobrinos. Padre, todo virus del COVID ahora lo ponemos delante de tu presencia para que tú, mi Dios, trates con esta enfermedad. Todo virus se ha quitado de sus cuerpos. Libera ahora, Señor, sus vías respiratorias. En el nombre de Jesús, oh Dios, clamamos, Señor, a ti para que su cuerpo sea liberado, los cuerpos de sus sobrinos, Señor, en el nombre de Jesús. Liberación para sus vidas, Padre. Te pedimos bendición, Señor, también por su hijo, dice Ricardo, el hijo de la hermana Caal. Papito, te pedimos bendición y salvación para nuestro hermano Ricardo, en el nombre de Jesús, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú oyes la voz de los padres que se levantan en oración por sus hijos, Padre. Todo espíritu de amor y paternidad, Señor, se ha impartido espiritualmente sobre él, ahí donde se encuentra, Señor. Te pedimos bendición, amados hermanos. También pedimos por la necesidad de las peticiones de nuestra iglesia. Pedimos por la familia, Señor, del hermano Chávez, Edgardo Chávez, hermanita Vicky Chávez, Señor, y sus hijos, ahí donde se encuentran, Padre, pasando por esta prueba de la recaída de mi hermano, pero creemos que tú enderezarás sus huesos, su columna, Padre. Todo golpe en su espalda sea sanado en el nombre de Jesús. Señor, bendecimos sus vidas, sus corazones, echamos fuera todo virus, Señor, que haya querido lastimar, Señor, sus vías respiratorias. Los liberamos y los bendecimos, Señor. Te pedimos también por
la vida de nuestro hermano Mario Mota, Señor, que ha tenido que hacer una operación, Señor, quirúrgica, pero si no hay necesidad, Señor, te clamamos para que tú, mi Dios, tomes control de su petición, Señor, la petición de su esposa, sus hijas, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, haz una obra sobre sus vidas, una obra de sanidad sobre ellos, aleluya. Bendecimos sus hogares. Padre, yo te pido por la familia de la hermana Oli Gabriel, Señor, por la hermana Julia, ese hogar, Señor, bendecimos sus vidas, Padre, bendigo la vida, Señor, de la hermana Nancy Picasso, Juan Picasso, en el nombre de Jesús. Ministra sus corazones, Señor. Levantamos un clamor por su hogar. Bendecimos, Señor, sus ministerios en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Ponemos todo en tus manos, mi Dios. Bendiciones hasta Dallas por la vida Mari Lemus y su matrimonio. Lo bendecimos. Digo a Rigo, Señor Marroquín, hasta allá donde se encuentra. Padre, yo te pido por la salud de mi suegra. También levante un clamor por la vida de mi suegra. Ella se llama Veraluz, hasta allá en Guatemala. Padre, te clamamos, Señor, por su vida. Ha tenido baja su azúcar, pero creemos, Señor, que para ti no hay nada imposible. Padre, ahora en el nombre de Jesús yo te pido por la vida, Señor, de Veraluz, mi suegra, sánala allá donde se encuentra, Padre, toma control de sus médicos, de su salud, de su cuerpo, en el nombre maravilloso de Jesús. Así bendice en nuestro hogar, bendigo a mi esposo detrás de cámara, bendigo a mi hijo, bendecimos a nuestros hijos, Padre, a Cristian, a Jason, en el nombre de Jesús, bendecimos nuestra iglesia. Aleluya. Escuchemos esta hermosa alabanza para Cristo. Dios, te damos gracias. Aleluya, gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Así queremos despedirnos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Somos Ministerios de Ebenezer Daily. Estamos aquí poniendo nuestros horarios. Señor, latir su corazón. Aleluya. Gracias, Padre, por esta hermosa palabra. Te saludo ahí donde estás, en tu casita. Dios bendiga tu hogar, tu familia. Espero que esta reflexión haya sido de mucha edificación y de bendición para tu corazón. Si no tienes dónde congregarte, les invitamos a que nos acompañen domingos y viernes en el nombre de Jesús y los martes en oración. Dios les bendiga a cada uno. Les amamos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Bendiciones a todos. Gloria.